¿Pudieron ver la clase grabada? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue con la semana? Repasar un poquito de eso. Sí, profe. Bien. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, la vez pasada se escuchaba como mucho más entrecortado. Eh, Saben que el Windows viene ahora con varias funciones de las compus. Las últimas vienen con funcionalidades de inteligencia artificial que limpian el sonido. O sea, en tiempo real agarran el sonido que hay en una conversación y le sacan el ruido. Hay uno que le saca el ruido y hay otro programita que lo que hace es como a mejorarlo, ¿sí? Y por defecto se activa. Yo no lo había activado, ya venía. Estoy usando una compu, yo no la configuré porque yo tenía la mía que no andaba bien la cámara y bueno. Y se lo desactivé y mejoró bastante. Ustedes se acuerdan que vimos que todos los programas que están cargados en la RAM consumen mucho. Bueno, lo que es la inteligencia artificial, cuando está dentro de la compu, consume procesamiento. Bueno, por eso es que andaba lento y ahora va a ser. Entiendo que se escucha bastante mejor. Bien. Bueno, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo la clase anterior? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? ¿Qué estuvimos viendo la clase anterior? Lo de las celdas, la fila. Sí, las celdas y las filas lo venimos viendo hace un par de clases ya, pero ¿qué en específico qué vimos la clase pasada? ¿Qué podíamos hacer? Las operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas, bien. ¿Y qué fue lo que hicimos? Matemáticas habíamos visto también la anterior, ¿sí? En la cual mediante funciones que son las funciones y los operadores nos permitían calcular, ¿sí? Realizar cálculos matemáticos, ¿no? Y la clase pasada estuvimos viendo una función más que no era del todo matemática, ¿sí? ¿Cuál era? La función sí. Función sí, una función condicional, ¿no? Como si que es una función lógica también. No es matemática porque no resuelve algo matemático, ¿sí? No es que agarra y calcula algo. No, nos muestra, dada una condición, algo, y si no se cumple esa condición nos muestra otra cosa, ¿sí? Esa cosa puede ser un cálculo matemático, pero la función en sí no hace una operación matemática. Bien, y la habíamos usado, ¿no? Para trabajar con, por ejemplo, esta tablita, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que hicimos? El promedio y el formato condicional. El promedio, esto sí lo hicimos con las operaciones y las funciones matemáticas. Y acá, ¿qué hicimos acá? En esta última columna. El formato condicional. Para que defina si va en un color con aprobado y en otro color con desaprobado. Sí, sí. ¿Y qué más? De un lado hicimos el formato condicional que pintaba de un color o de otro, según se cumpla la condición que diga aprobado o se cumpla la condición que diga desaprobado. Y la función sí también. Y la función sí, ¿para qué la usamos? Para que diga si es mayor de 7 aprobado, si es menor de 7 desaprobado. Excelente, excelente. Muy bien. Y les pregunto, ¿alguien se acuerda cómo fue que usamos esa función? ¿Cómo usamos esa función? ¿Cómo sería la función? Claro. Igual si o if, de acuerdo a la compu. Bien. Abrimos el paréntesis. Abrimos Ponemos paréntesis. 7, que sería la primera condición lógica. Es mayor, igual al valor de la celda. Un ejemplo, en este caso creo que es E6. Tal cual. F6. Perdón. Perdón, Pero F6. sí, se entiende. Estaba chiquita.
Tiene sentido. F6, Ujú. coma, entre comillas, aprobado, cierro comillas, punto y coma, desaprobado, cierro paréntesis. Excelente. Perfecto. Ahí lo único que tengo, lo que dijiste está perfecto, Florencia. Un comentario, sí, no porque esté mal, sino porque viene bien para tenerlos y todos que lo tengan en cuenta, que por ahí dijimos, si 7 es mayor o igual a la celda. Dijiste así, ¿no? En realidad ahí sería una de dos. O pones primero la celda y decís, bueno, si la celda es mayor o igual a 7, o decís 7, ¿sí? Al revés, digamos, lo tenés así, ¿no? Vamos a ponerlo por acá abajo. Uno es la celda que es F6, ¿sí? Es mayor o igual a 7, ¿sí? Si vos lo que pones es 7 de este lado, sería al revés, ¿sí? Te quedaría menor... No, en realidad, sí, menor o igual a la celda, ¿sí? No, mayor o igual también, ¿no? Ahí ya me... Está bien, igual así. Entonces, nada, eso, que podés poner primero vos dijiste primero el 7, pero también nosotros lo habíamos hecho con la celda, ¿sí? Entonces, nada, eso, tener en cuenta que es lo mismo ahí. Un momentito. Ya estoy, perdón. Sí, no, pero justo entró el perro, no se quería ir. Entonces, vos habías dicho 7, o sea, el valor primero, y lo que decía era eso, que primero sí poníamos la celda, ¿no? Bien. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, dada una condición, lo pintábamos de un color o del otro, ¿sí? Y lo que habíamos dicho es que hoy lo que íbamos a hacer es un poco más de práctica sobre eso. Habíamos agregado algún ejercicio por ahí para practicar, que era... denme un momento. Prácticas Excel funciones. Habíamos hecho estos dos primeros, ¿no? Calificaciones y facturación, que era, en realidad estaba acá, que todos teníamos, ¿sí? Era uno del que vimos recién de las notas y el otro el de facturación, que era una factura. Yo les había dicho que íbamos a traer para hacer acá en clase, que ya habíamos hecho algunas de las consignas, ¿se acuerdan? Esta de acá y esta de acá. No, en realidad hicimos la 1 y la 3. Y después les había dicho que iba a traer más ejercicios, que son estos que están acá: inventario, prioridades, presupuesto, etc. ¿Sí? Bien. Hasta acá, dudas, consultas. No, profe. Ok. ¿Resto? No, profe. No, profe. Buen día, María. Bien. La clase pudieron verla, yo veo horas de reproducción siempre me insisten con que si subo la clase, veo horas de reproducción 20 minutos en YouTube. Están para practicar, sí, las grabaciones. Bien. No, profe, yo no lo voy a negar, no lo pude ver, pero bueno, este fin de me pongo a verlo. Sí, no, igual yo no hablo en general, sí. Que suelo escuchar, sí, va a subir la clase de esto cuando cuando cuesta o un poquito más un tema, y no vi que había poco tiempo de reproducción. Bien. Y sí, si te podés poner al día mejor por un tema de que yo siempre dije que lo que es Excel hace un poquito más, tiene más temas que el resto de las herramientas, ¿sí? Entonces es eso nada más, no es que sea imposible, sino que tiene más temas.
Bien, igual ahora vamos a practicar acá en clase, sí, vamos a entre todos ir resolviendo estos ejercicios. ¿Quién se anima entonces a continuar con este que está acá? Habíamos hecho el primero y el tercero, que era promedio, y total final, que era una suma, ¿no? Estaríamos en condiciones de hacer el segundo, este de acá, el 4 también. El segundo y el 4 ya los podemos hacer. ¿Quién se anima a hacerlo? Compartir pantalla, ¿sí? Como hicimos la otra vez, y hacer un poco de práctica sobre esto que es un tema nuevo, ¿sí? Ahí que también hay alguna compañera que me mandó, sí, ya estuvo practicando, me mandó que lo tenía hecho. Pero bueno, ¿alguien se anima a hacerlo ahora? Entre todos, ¿no? Por supuesto. Ahí, chicos, dejar de compartir yo. ¿Quién se anima a compartir la pantalla y entre todos lo vayamos haciendo? Si no, hago al azar, ¿eh? ¿Se acuerdan? La clase pasada hablamos y faltaba un poquito de práctica, había cosas que estaría bueno practicarlas un poco más, ¿sí? ¿Quién se anima entonces? ¿Sí? Si no, va a ser bien democrático. Alguien de la lista, tiramos sorteo y así nos Buen vamos. día, profe. Lo que Bueno, pasa es que no sabemos, yo no sé compartir pantalla. Eso es algo que estaría bueno en algún momento, no sé, hacer una clase de cómo compartirlo. No lo hago porque no lo sé hacer. en la pantalla, ¿viste dónde está el icono para mutearte? Donde te muteaste recién después de hablar, ¿viste? Apagás el micrófono. Tenés a la derecha un botón que dice desactivar cámara, que te apaga la cámara. Ese también lo usan. Y el tercero dice compartir pantalla. Y ese botón lo que hace es te comparte la pantalla. Entonces a quien se anime a hacerlo, le paso por mail el archivo y lo vamos haciendo entre todos. ¿Quién se anima? Hemos dicho que íbamos a practicar, ya lo estamos implementando, vamos, no les entiendo si no pudieron en la semana, si estaban con otras cosas, pero bueno, ahora que estamos en la clase vamos a usarlo para practicar un poco ese tema nuevo. Si no, vamos a hacerlo, fíjense, tengo la lista acá. A ver, ¿cómo podemos hacer? Hacemos un sorteo así al azar. No sé si tiene una aplicación para hacerlo sobre los que están en la reunión, pero voy a hacerlo así al azar y con el celu se puede, se complica un poco más. Se puede. Se va a ver la pantalla muy grande, te va a costar un poquito más. Quizás para compartir la pantalla cuesta más. La otra vez de cardio una chica lo hizo, compartió con la tablet. Si bien es el mismo sistema operativo, tenía la pantalla un poco más grande. Primero probaría hacerlo en el celu y después, quizás. Bueno, si querés puedes, igual no te niego. Que se anime. Ahí estoy leyendo el comentario de María Tolaba. Dice que se le pasó, está bien. Sí, entiendo, no. Entiendo que se les pueda pasar una semana, no hay problema. Bien. Bueno, voy a hacer así al azar, voy a agarrar un nombre de la lista y. Ahí. Jaime. Te veo ahí. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Yo estoy desde el celu y se me complica, ¿no? Ok. Sí. Bueno, a ver, vamos por ahí. Paula Carolina Cuadrado. Hola, profe. Bueno, Yo también estoy desde el celu porque no pude entrar a la, digamos, al mail. Me pide contraseña, ingresé la contraseña, pero no, me hice contraseña incorrecta y me tengo que comunicar con, supongo, con el instituto, ¿no?
Sí, en el instituto te la pueden modificar. No sé, yo la quise modificar, pero no la puedo modificar desde acá. No pudiste modificarla desde el... em, claro, vos podés poner cambiar contraseñas desde adentro del correo, no pudiste. No, desde el correo no. No me deja ni siquiera entrar al correo. Ok. Desde el celu digo, desde el celu no te deja tampoco. Ah, del celu no probé. Probé directamente desde la compu. Ok. Si estás Pero logueada en el celular, quizás puedes hacer eso, cambiar la contraseña desde el celular. Eliana dice no pudo, ok. Sí, les digo, no es que... Yo lo que les digo, eso de las clases lo vengo viendo desde hace varias semanas, no digo una clase, si no, no se los diría así. No se sientan, los que no pudieron entrar ahora, no es algo de ahora sí que no pudieron entrar, no. No lo digo con mala intención, sino que veo eso, que no repasaron sobre esa clase y vi que quedaron dudas quizás, entonces eso fue un comentario, ¿no? Bueno, profe, yo comparto. Sí, bien, vamos, Florencia. ¿Te pasó lo mismo que a la compañía? No podía ingresar la contraseña el jueves, pude arreglar. Ah, ok. Sí, yo se lo digo más que nada por lo que veo, sí, eso mismo, que me habían dicho, vi que si bien llegaron a entender, sí, después que lo vimos este tema, muchos les costó un poquito más, entonces habíamos quedado en eso, que hacíamos esa práctica, me habían preguntado el video, sí, y sí, lo subí y todo, y me llamó la atención eso, que tenía poco tiempo de reproducción y lo mismo semanas anteriores, entonces es eso. Pero bueno, después sí, el que no pudo entrar no es que lo estoy señalando. ¿Me tiene que pasar el link o comparto la que yo Sí. tengo de la clase pasada? No, te paso el link. ¿Cómo, Lorenz, cómo es? fdeandrea@ismba. F de André. Y vamos a compartirlo. La próxima clase lo que voy a hacer, voy a buscar un programita que me permita hacer el sorteo, entonces así directamente lo hacemos. Bien. Ok. Bien. ¿Te llegó por mail? ¿Puede ser? Ahí voy, téngame paciencia que es mía lentita. Sí, no pasa nada. Yo para saber si lo escribí. Si lo escribí bien. Otra cosa por lo que se los digo todo esto también es porque todavía hay más partes de Excel, ¿sí? Si bien nosotros vemos una parte, tiene muchas cosas más. A diferencia de vieron que lo que es documentos, nosotros vimos... No, el mail no me llegó. ¿No te llegó? Vamos a reenviar acá. A ver. Puede ser que lo haya escrito mal. De Andrea era sin la E, ¿no? De Andrea. Ok, perfecto. Me parecía, pero... insba.edu.ar. Ahí estaríamos. Entonces, ahora sí, lo volví a mandar. Lo que les decía es que vieron que lo que es documentos sí lo vemos en una o dos clases porque las herramientas las llegamos a ver en una clase y después
fue práctica o ver cómo aplicarlas, ver un poco cómo hacer para que se vea bien en la hoja. Alguna que otra la vimos en la segunda clase, pero en 2 clases llegamos a cubrir bastante. Y lo mismo con Power. Con Power ya habíamos visto todo lo que era las herramientas de formateo, entonces se nos hizo como más rápido cubrir el programa. En cambio, Excel tiene más cosas y hay cosas que son nuevas, ¿sí? Como esto de la función sí, o una cosita, lo del formateo. Entonces eso es lo que pasa con hojas de cálculo. Bien. Bueno, entonces ahí ya está compartiendo la compañera. Tenemos por un lado la tabla, ¿sí? Y por el otro lado los enunciados o las consignas, ¿sí? Habíamos calculado la columna de promedio, ¿sí? ¿Se acuerdan la columna E? Habíamos usado la función y habíamos practicado hacerlo también con los operadores. Y en la columna de total final, ¿sí? Habíamos hecho la suma del promedio con el bono, ¿no? El promedio y el bono. Así. Sumamos esos 2 valores. Bien, buenísimo, gracias. Y eso mismo lo llevamos al resto de las filas, ¿sí? Y esas eran las dos, la consigna la 1 y la 3, si no me equivoco. Las que vamos a hacer ahora son la 2 y la 4, ahí del enunciado, ¿sí? Porfa, te pasarías a la segunda pestaña. Bien, buenísimo, gracias. Y entonces ahí dice, si el alumno está aprobado, o sea, si es mayor a igual a 6, indicarlo, ¿no? Aprobado, si no, reprobado o desaprobado, ¿sí? Entonces, esto es parecido a lo que habíamos hecho, ¿no? Agregar una columna, o ahí en estado, si en estado se puede. Bien. ¿Cómo harían eso? Vamos entre todos, ¿sí? No dejemos a la compañera que bastante se animó. ¿Cómo hacíamos eso? Los escucho. Dijimos que para que, sí. Igual F2. Usaríamos, en principio, siempre ponemos el igual, ¿no? Siempre el igual. Sí. Después, Igual entre paréntesis. ¿qué función vamos a usar acá? ¿O qué herramienta usaríamos para que si la nota es mayor o igual a 7, mostrar el texto aprobado? Si no se cumple que la nota es mayor o igual a 7, mostrar el texto desaprobado. La función sí. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí. ¿Listo? ¿Cuál es el primer parámetro o la primer partecita que le pasamos a esa función sí? La celda. Sí, la celda se la pasamos, pero ese primer espacio que completábamos antes de la primer coma, ¿cómo se llamaba? La Función lógica. función lógica sería el sí o if, toda la función. Pero ese primer parámetro que le pasamos a la función, ¿sí? Ese espacio, ¿sí? Era desde cita. Tenés la CL, tenés un par de cositas más, hasta el primer punto y coma. ¿Cómo se llamaba? La condición, ¿sí? Esa era la condición. Nosotros decíamos que si se cumple esa condición, iba a pasar algo. Si no se cumple, iba a pasar otra cosa, ¿no? Después del primer punto y coma, ¿qué íbamos a poner? Entre comillas, el texto que queríamos que figure, cerrábamos las comillas. Si era aprobado o desaprobado o cualquier otra palabra. Ok. Así, hablando así, no en específico de este problema, en general, sería el valor, ¿no? Lo que está en el segundo lugar va a ser el valor si se cumple, ¿qué cosa? La condición que le estamos indicando. La condición que le pasamos, que le estamos indicando en ese primer parámetro, en ese primer espacio antes del punto y coma.
Tercer parámetro, tercer lugar, sí, dentro del paréntesis. Ahí, ¿qué le pasamos? En la siguiente condición que queremos que ponga contraria. A ver, tenés el concepto, pero lo reformularía un poco. No es una condición, sino el valor, si es un valor lo que nos va a devolver, en caso de que la condición, como vos dijiste, No se cumpla. no se cumpla o que la condición sea falsa, ¿sí? Excelente. ¿Todos de acuerdo? ¿Siguen hasta acá? ¿Sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Allá, Rosa, ahí te vi más o menos. Sí, profe, estoy siguiendo. Pero va bien, si no, bueno, te vamos de nuevo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahí la compañera, ¿sí? Está escribiendo el primer parámetro, ¿sí? Lo primero que va antes del punto y coma, que sería la condición. ¿Sí? Fíjense que ahí dice expresión lógica, sí, es lo mismo que condición lógica. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro problema, ¿no? Nuestro problema es mostrar aprobado o desaprobado según si la nota o el promedio es mayor o igual a 6, dijimos ahora, ¿sí? Eso lo decía el enunciado. Segundo, ¿sí? Lo que está pasando el segundo parámetro después del punto y coma es aprobado, que es el valor que va a devolver si se cumple esa condición. O sea, si se cumple que lo que hay en la celda E2 es mayor o igual a 6, va a devolver el valor siguiente. ¿Se acuerdan que siempre que pasemos un texto va entre comillas? Tercer lugar, ¿sí? Tercer lugar de esa función, le pasamos lo que va a devolver si no se cumple esa condición. Si lo que hay en la celda E2 no es mayor o igual a 6. O sea, si eso es falso. Ahí dice 8. ¿Se va a cumplir? Sí. 8 es mayor o igual a 6. Entonces va a devolver aprobado. En la segunda fila, ¿sí? Ahora esa misma función, ¿sí? Florencia, la podemos arrastrar al resto de las filas. Gracias. Fíjense que la segunda dice, el promedio dice 5. La condición decía si lo que hay en la celda esa al lado es mayor o igual a 6, mostrar aprobado. ¿Se cumple eso? No, no es mayor o igual a 6. Entra por desaprobado y vuelve desaprobado. ¿Ok? Entonces tenemos primer parámetro, condición. Segundo, valor si se cumple esa condición. Y tercero, valor si no se cumple la condición. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Bien. Otra cosa que no está en el enunciado, pero que vimos en la clase anterior, es que nosotros podríamos pintar esa celda de acuerdo a una condición, ¿no? Pintarla o ponerlo en negrita, así, aplicarle algún formato, ¿sí? Excelente. Esa herramienta para aplicarle algún formato de acuerdo a alguna condición, por ejemplo que diga aprobado o desaprobado, era el formato condicional, tal como abrió ahí el submenú la compañera. Entonces, primero que nada, seleccionaba el conjunto de celdas a la cual le quiero aplicar ese formato, ¿sí? Segundo, se me abría ese submenú a la derecha. Ahí va. Ahí lo seleccionó, volvió a abrir formato condicional. Bien. Fíjense que ahí dice aplicar al rango, ¿sí? Lo primero que dice es de F2. Gracias. De F2 a F6, ¿sí? Esas son las celdas que están seleccionadas. Entonces está bien, ¿sí? Se lo va a aplicar a esas celdas. Segundo dice reglas de formato, ¿no? Y ahí nos permite seleccionar distintas opciones. Por ejemplo, pintarla de un color
rojo si la celda está vacía, podríamos. O aplicarle, si el número es mayor o igual a 6 o a 7, aplicarle un formato. Nosotros ahora ya tenemos un texto en esas celdas, entonces lo que vamos a hacer es aplicar el formato rojo cuando el texto es exactamente, por ejemplo, aprobado, ¿no? Entonces ahí donde dice estilo de formato, elegimos el color rojo, cualquiera de los que hay. Y bueno, ahí con listo ya se crea esa regla de formato condicional. Está al revés. Aprobado está en rojo, perdón. Está bien eso, reprobado. Aprobado era en verde. Pensé que decía desaprobado. Bien, ahora, para arreglar eso, tal cual. Ahí eso era en verde. Excelente. Estaba hablando y dije las cosas al revés. Y si el texto es reprobado, o ahí podríamos poner, en realidad pusimos desaprobado, le decimos que lo pinte de rojo. Como está ahí, o algún otro rojo. Ese, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esta herramienta que usó recién la compañía que estamos viendo es el formato condicional, ¿sí? Ojo que son dos distintas. Uno es la función condicional que nos permite devolver un valor u otro dependiendo de una condición, y el otro es el formato condicional que nos permite aplicar un formato dependiendo de una condición. O si agregamos otra regla, podemos aplicar un formato dependiendo de otra condición distinta, ¿sí? ¿Siguen? ¿Vamos bien? Importantísimo diferenciar, ¿sí? Sirven para cosas totalmente distintas. Uno aplica un formato y el otro devuelve un valor o devuelve un texto de acuerdo a una condición. Lo que tienen en común es que en ambos hay una condición, ¿sí? La función, por ejemplo, en este ejemplo, la condición es que sea mayor o igual a 7, y en el formato que el texto sea aprobado o desaprobado. Florencia Trejo dice si puedo repetir lo de la función. A ver. Voy a leer el mensaje completo. ¿Puede repetir, profe, lo de función? Sí. Función condicional sirve para devolver un valor u otro, ¿sí? Dependiendo si se cumple o no una condición. Si se cumple la condición, devolvemos el valor que le pasamos en el segundo parámetro. Si no se cumple la condición, devolvemos otro valor que es el que le pasamos en el tercer parámetro. ¿Ok? Buenísimo. Bien. En enunciado, gracias, Florencia. Tenemos calcular el total final, bueno, eso ya lo habíamos hecho. Clasificar la categoría del bono en alto, medio y bajo. Alto va a ser mayor a 1000, medio mayor a 500 y bajo menor o igual a 500. Ojo acá, ¿sí? Vamos a verlo, vamos a hacerlo. Tenemos una columna, lo podemos poner ahí en categoría, ¿no? Borrar todo eso hasta eso, borrarlo. Excelente. Bien, vamos entre todos. Lo está haciendo solo la compañera, ¿sí? Después la nota también va a ir solo para la compañera que participó en la clase. Bien, primero que nada, el igual, ¿no? Para avisarle que lo que vamos a poner es una fórmula, una fórmula que puede tener una función, puede tener lo que sea. Igual. Si no le ponemos el igual, no sabe si es un texto, si qué es lo que va a entrar en ese celda, ¿sí? Entonces, primero que nada, el igual. ¿Qué herramienta vamos a usar acá? Alguien que no sea la compañera. ¿Qué herramienta vamos a usar para hacer esto de mostrar bono alto, bajo, dado si el número es 500 o si es 1000?
Los escucho. La misma, con el sí. Función sí, excelente. Igual, entonces, sí o if. Bien. Dijimos que si el bono es mayor a 1000, mayor o igual a 1000, va a ser alto. ¿Cómo se les ocurre que va a ser esa condición? G2, ¿sí? Que es la celda donde está el bono, se escribe la compañera. Si G2 es ¿qué? Mayor o igual a 1000, ¿no? Excelente. Esa va a ser la primera condición, ¿no? Si G2 es mayor o igual a 1000, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces? Lo escucho a alguien que no sea la compañera. Ponemos alto. Excelente. Uy, se borró la fórmula. G2 mayor o igual a 1000. Siempre los textos entonces entre comillas, ¿no? Alto. Perfecto. Si no es mayor o igual a 1000, ¿sí? ¿Qué otras opciones tenía yo? Ponemos punto y coma y bajo. No era así. A ver, ¿No era así? dejalo. A ver, ahí lo está haciendo la compañera. Pone medio. Teníamos. Está bien lo que decís, Milagros, pero no era solo bajo. Teníamos medio y bajo. A ver. Ah, eso, no me acordaba del medio. Bien. Y que ahí. ¿Alguien. Así estaría bien para todos? Ojo acá. Ojo. Si bien parecería que estaría bien, la función sí va a admitir. Faltaría poner en el medio el 500, ¿no? Claro. Nosotros teníamos que. ¿Cuándo era medio? Medio es igual o menor a 500. Igual a menor a 500. Y bajo. A ver, ahí podés cerrar el. Perdón, lo voy a revisar acá la consigna. Tenemos que medio es mayor o igual a 500 y bajo es menor o igual a 500. Ok. Entonces, si es mayor a 1000, alto, ¿no? Hasta acá estamos todos de acuerdo. Si no se cumple eso, ¿sí? O sea, en caso de que no sea mayor o igual a 1000, entonces podemos hacer otra cosa, ¿sí? Pero no podemos hacer tres cosas, como dijimos ahí, porque si se cumple que es mayor o igual a 1000, devuelve alto. Si no, ahí lo que decimos es medio, y si no, bajo. No podemos hacer eso. Solo la función sí admite tres lugares, ¿sí? Condición si se cumple, y valor si se cumple y valor si no se cumple. Entonces, lo que vamos a hacer es ahí donde dice medio, es anidar con otra función sí. Si no se cumple, que es mayor o igual a 1000, ponemos sí. Ahí abrimos función de nuevo. H2, o sea, la celda. G2, perdón. Ahí, gracias. Segunda, la primera entonces era para medio. Si es mayor o igual a 500, entonces es medio, ¿no? ¿Se pueden poner todas las funciones que queremos en
en una sola o hay un límite? Lo que pasa es que acá no estás usando una sola, sino que estás usando dos. Viste que usaste la primera así y adentro pusiste otra así. Entonces, Claro, por eso, si adentro de la primer sí se pueden poner muchas sí o tiene un sí, sí. límite. No tiene un límite. Podés ir anidándolas una dentro de la otra. Lo que siempre sí va a pasar es que vos vas a tener dentro de un sí dos posibilidades. Que se cumpla la condición o que no se cumpla. No puedes hacer sí, tal cosa, tal otra o tal otra no. Tenés dos opciones. Si querés agregarle otra condición más, metés un sí más adentro. ¿Entienden? Entonces acá tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos primera condición, si se cumple esto, si no esto. Y adentro de acá metemos otra condición para agregar otras dos opciones. Ya con esos dos sí estaríamos cubriendo, ¿no? Porque dice sí, G2 es mayor a 500, mayor o igual, medio. Y si no se cumple eso, ¿qué va a pasar? Es bajo. Es bajo. No hay que agregar otro sí. Cerramos el segundo sí y cerramos el primero. Pero no, guarda ahí que se cierra al final de todo. Lo pusiste ahí no. Al final de toda la celda. ¿Ok? Ahora, bien. Si eso lo estiramos hacia abajo, ok. 505 dice medio, ¿está bien? Sí, ¿no? 2010 dice alto, supera los 1000 es alto, ¿está bien? Sí. 3,5 bajo, ¿está bien? Está bien. 1208 es alto, lo cual está bien. Si reemplazamos algún total final, por ejemplo, para que nos dé 499, ¿no? Podemos poner ahí en bono 490, le podemos poner en bono. En el bono de G5. No, perdón, G5. El de arriba de ahí. Ese. 490, por ejemplo, ahí. Y ahí nos tendría que dar, nos da un total final de 493, que es menos de 500 y nos dice bajo. No, quería forzarlo a medio, pero bueno, igual ya creo que lo habíamos probado en medio. Claro, 500 ahí. 500. Y ahí el alto, eso, autocompletarlo hasta abajo. Excelente. Y ahí nos da medio. Perfecto. Entonces lo que hicimos acá fue aplicar la función sí, pero como teníamos una condición más, ¿sí? Ya es un nivel mayor más, ¿sí? En lugar de tener dos opciones, que se cumpla la condición o que no se cumpla, dijimos si se cumple, tal cosa. Si no, si se cumple otra condición, tal cosa. Si no, otra. Y después cerrábamos. Y de esa forma teníamos tres opciones en lugar de dos. ¿Sí? Bien. ¿Siguieron? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Bueno, la compañera entonces, un aplauso para la compañera que compartió y se animó. Vamos a liberar la pantalla de la compañera. Gracias Florencia. Vamos a ver entonces otra serie de ejercicios, ¿sí? Porque he dicho estos que están por acá, que son los que traje nuevos, ¿sí? Hemos hecho calificaciones, que es parecido al que hicimos recién, facturación, este lo hicimos la clase pasada, y teníamos un par más, por ejemplo este de acá de inventario.
¿Quién se anima? Para practicar, a alguien que le cueste, mejor todavía, ya tiene un paso resuelto, el que se anime. ¿Quién se anima entonces a hacer alguno? Estos son más fáciles, Si hay alguien que no que dice estos son difíciles, estos son más fáciles que el anterior. Tiene dos opciones nada más y son números pequeños, no les va a costar mucho. ¿No? Bueno. Entonces, lo voy a hacer yo, ¿sí? Lo voy a hacer yo. La idea era que los hagan ustedes para practicar, lo hagamos va entre todos. Pero bueno. Para la clase que viene sí me voy a traer algún programita que me permita hacer un sorteo y va por sorteo y listo. Tenemos dos columnas, un nombre de un insumo y una cantidad de stock por acá. Un valor numérico que nos indica una cantidad de stock. Y en la tercera columna tenemos estado, ¿sí? En qué estado está ese stock. Y acá tenemos la consigna que dice: si la cantidad es menor o igual a 10, el estado va a ser faltante. Caso contrario, el estado va a ser en stock o hay stock, por decirlo de otra forma. Entonces, la cantidad es esta columna que está acá. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿Qué herramienta vamos a usar? Eso ya lo dijimos antes, creo que no hay dudas, pero ¿qué usaríamos para hacer eso? El igual sí. Función sí. Bien, excelente. El igual y el número de de los números, ¿puede ser? La función sí y el valor sí, los números de todos que están acá, sí. Primero que nada, ¿qué escribimos entonces acá? El igual. Igual sí. Igual, para indicarle que es una función, ¿sí? Ponemos igual, primero que nada. Después de eso, dijeron sí, vamos a usar la función sí. Función paréntesis, ¿no? Si quieren ya le pasamos los dos paréntesis. ¿Qué más? Primer parámetro. ¿Qué era el primer parámetro de la función sí? ¿La qué? La celda. La primera expresión lógica. La expresión lógica o condición lógica. La condición. Perfecto. ¿Cuál es la condición entonces? Ahí Milagros lo dijo. La celda, ¿no? Sí, la celda. ¿Qué más? Es menor o igual a 10. Si nos fijamos está acá, ¿no? Como bien dijo la compañera, si la cantidad o si lo que hay en la celda es menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Si se cumple eso, ¿qué tenemos que devolver? Lo mismo, lo dice acá. Si es menor o igual a 10, ¿qué tenemos que devolver? Faltante. Entre comillas le pasamos faltante. Si no, o caso contrario, ¿qué devolvemos? Entre comillas en stock. En stock. Ya habíamos cerrado el paréntesis. Tenemos primer parámetro, segundo y tercero, ¿no? Tenemos ya la función armada, la fórmula armada, ¿no? Esto, en el momento que se lo voy a sacar. Bien,
Entonces tenemos en stock, es la cantidad, o sea, lo que hay en esta celda que está acá. ¿Es menor o igual a 10? Sí, acá no es menor o igual a 10. Entonces no dice faltante, si en stock. Si yo esto lo autocompleto hacia abajo, acá, ¿es menor o igual a 10? Sí, faltante. ¿Es menor o igual a 10? No, en stock. ¿Es menor o igual a 10? Sí, faltante. Bien. ¿Siguen? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Es un poquito más fácil que el anterior. Sí, profe. El resto, veo algunas caras, el resto no sé. Sí, sí, profe. Yo más o menos me guío por las caras y me ayuda a ver si va bien o no. Si no los veo, si apagan la cámara, eso, díganme sí o no, así tengo una idea. ¿Qué herramienta podemos usar acá para pintar de un color rojo cuando está en faltante, cuando el estado es faltante? El formato condicional. Formato condicional. ¿Todos de acuerdo? Sí. Disculpe, profe, ¿cómo dijo? Viste que tenemos las tres columnas, ¿no? Insumo, stock y estado, ¿no? Si la columna estado, ¿sí? Dice faltante, queremos pintarlo de rojo. ¿Qué podemos usar para pintarlo de rojo si el estado es faltante? Y la compañera dijo formato condicional, ¿no? ¿Para qué nos servía el formato condicional? Repregunto. Para resaltar lo que yo quiero que capte mi atención. Sí, Para cambiar el color de la celda. sí. ¿Cuándo? Para resaltarlo, ¿cuándo? Según si cumple una condición o no. Bien, excelente. Porque si yo quisiera hacerlo de forma manual, podría resaltar. Yo puedo agarrar acá cualquier celda y puedo venir acá y pintar con un color de relleno, ¿sí? Puedo hacerlo de forma manual. Pero el formato condicional me permite aplicar ese formato de forma automática. Si se cumple una condición que me indique el problema o que indique la consigna, aplicarlo en formato, y si no, bueno, no se lo aplica. Entonces, primero que nada seleccionamos, ¿no?, las celdas a las cuales le íbamos a aplicar ese formato. Segundo, nos íbamos a formato y elegíamos la herramienta formato condicional, como dijeron ahí. Acá, ¿qué tenía que seleccionar? Dar formato a la celda si la celda no está vacía. ¿Era esto? No, era si el texto es exactamente, ¿no? Yo quiero aplicarle el que se vea de color rojo si el texto es, ¿cómo habíamos dicho? Si el texto es faltante, ¿no? Faltante. Si es faltante, si el texto es exactamente faltante, el estilo de formato le voy a decir que tenga un fondo. Ven que ahí está el potecito de pintura, o sea, se ve igual la herramienta. El potecito de pintura que veíamos por ahí es el mismo, pero solo lo va a aplicar cuando el texto sea exactamente faltante, ¿sí? Yo hago clic en hecho y fíjense que acá me agregó la regla de formato condicional. Y si yo voy a mi hoja de cálculos, solo le aplicó ese color donde dice faltante, ¿sí? En esta que dice en stock no se ve en rojo. Si yo agarro acá y le digo, bueno, no, el stock se vendió y ahora hay 2, ahí me lo pinto de rojo, ¿sí? Solo donde se cumple la condición que el texto sea igual a faltante.
¿Dudas? No. ¿Siguen todos? ¿Alguien se me quedó por ahí? No. Bien. Un momento, voy a enchufar, se me está quedando sin batería. Ahí estoy. Bien. Entonces, vamos con uno más. Este es el que dice... Este dice inventario. Prioridades. Pintar de rojo las celdas con prioridad alta y pintar de verde las celdas con prioridad baja. Ah, esto le borré. ¿Cómo se les ocurre que haríamos esto? ¿Qué herramienta vamos a usar ahí? También el formato condicional. Tal cual. Acá no tenemos que devolver nada, sino que aplicar un... Ya está, ¿no? Las celdas están completas y tenemos que aplicarle un color, ¿no? Dice pintar de rojo o de verde. ¿Cómo hacíamos eso entonces? Ahora lo dejo a ustedes. ¿Cómo era? Primer paso. Seleccionar las celdas. Agarramos las celdas, ¿sí? Y las seleccionamos. Después íbamos al menú formato, formato condicional. ¿Y acá qué hacíamos? Dar formato si dice exactamente Sí, el texto. exactamente. Se dice exactamente alta, por ejemplo. Que decía de rojo la prioridad alta. Entonces acá elegimos el color de relleno, el rojo, ¿no? Hecho. Y si es baja, vamos a agregar otra regla de formato, sí, ahí, sí. Si el texto de la celda es exactamente baja, le vamos a aplicar este color verde. Hecho, y ahí tenemos la otra regla. Y acá ya tenemos entonces aplicado el formato condicional. Bien. Vamos con el siguiente. Presupuesto. Tenemos tres columnas, ¿sí? Categoría, gasto y tipo de gasto. Y nos dice, si el gasto es menor a 100, tenemos que devolver dentro del presupuesto. Caso contrario, supera el presupuesto. ¿Sí? Tenemos las distintas categorías y tenemos que devolver qué tipo de gasto es. ¿Cómo haríamos eso? Primero, qué herramienta usaríamos y después cómo lo haríamos. Primero la función condicional. Función condicional, sí. Bien. ¿Y cómo haríamos? Primero que nada, igual, ¿no? Después me dijeron función sí. O if, ¿sí? Depende cómo tengan el teclado. El idioma. Primer parámetro que le pasamos a la función sí. ¿Cómo se llamaba? La
condición, ¿no? Condición. ¿Cuál sería acá la condición? Ya la vemos ahí en el enunciado. Menor. ¿Qué cosa menor? ¿Sí, qué cosa menor a qué? Menor a 100. Bien. ¿Qué cosa comparte si es menor o igual a 100? El gasto. Ok. B2. Entonces la No. celda B2. donde está el gasto, ¿sí? ¿Sí? Esta celda que es B2, ¿no? Y ahora sí, menor a 100, ¿sí? Y esa sería toda la condición. Lo que hay en esta celda es menor a 100. Si se cumple eso, ¿qué tiene que devolverme? Dentro del presupuesto, Bien. ¿Y cómo lo escribíamos? entre comillas. ¿No? Dentro del presupuesto. Si no se cumple eso, Supera el presupuesto. supera, ¿no? Supera el presupuesto. Y ahí sería, bueno, acá nos quiere autocompletar, pero ya está finalizada entonces la función, la fórmula. Autocompletamos y vamos a ver si está bien, ¿sí? 100 es menor a 100, 300 es menor a 100. Sí, entonces está... Perdón, estoy diciendo, estoy hablando sin leerlo. 300 es menor Mayor a a 100. 100. ¿Es menor a 100? No. Entonces entra por él. No se cumple la condición porque no es menor a 100. No se cumple esto y entra por acá. Supera el presupuesto. 100. 99. ¿Es menor a 100? ¿Es menor a 100? Sí. Sí, entonces Bien. entra por el primer lugar y devuelve dentro del presupuesto. 50. ¿Es menor a 100? Sí. Entra por el primer lugar y devuelve dentro del presupuesto. Y 200 es menor a 100. No. No, entonces entra por el lugar este de acá y devuelve, supera el presupuesto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, ¿Correcto? profe. Sí, profe. Buenísimo. Vamos con alguno más por acá. Tenemos columna de empleados, cantidad de ventas que tiene en el mes, ¿sí? Tercer columna, desempeño, ¿sí? Y dice la consigna: si es más de 7000, o sea, si tienen más de 7000 ventas, desempeño sobresaliente. Si es mayor o igual a 5000, aceptable. Y caso contrario, necesita mejorar o desempeño bajo por ahí. ¿Qué se les ocurre que vamos a usar para hacer esto? Función sí. Función sí. Y les pregunto, así viéndolo antes de empezar, ¿sí? Viendo solo el enunciado. ¿Con una sola función va a alcanzarnos para hacer esto? No, profe, son varias funciones. ¿Por qué son varias? Porque tiene 3 condiciones. Porque tiene 3 condiciones. Excelente. Va a ser si, bueno, esta condición, si se cumple, devuelve esto. Si no se cumple, ahí voy a tener otro sí. Si esta condición, bueno, devuelvo esto. Si no se cumple, ahí sí voy a devolver esto, ¿no? Entonces, por lo menos voy a usar 2 funciones. ¿Sí? Cuando vemos que hay 3 opciones ahí, vamos a usar 2 funciones. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Lo hacemos? Escribimos igual, si o if, ¿sí? Y ahí paréntesis.
¿Cómo sería esta primera condición? Dice, si, bueno, las ventas, ¿no? Más de 7.000 sobresaliente. Entonces, ¿cómo sería la condición ahí? B2. 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 Muy bien. Mayor a... Mayor. Mayor a 7.000. 7.000, ¿no? 7.000. Ah, ¿No? Acá dice más de 7.000. Bien. Entonces, esa va a ser la primera condición. ¿Qué más le paso? Entonces, como segundo parámetro. Si se cumple eso, ¿qué me tiene que devolver? Entre comillas, sobresaliente. Excelente. Sobresaliente. ah, Si no se cumple eso, Volvemos a usar la función sí. si se cumple que es mayor a 7.000, devuelve sobresaliente. Si no, me quedan dos opciones. Ya cubrí la primera, ¿no? Ahora me quedan dos opciones acá. Entonces vuelvo a usar otro sí. O if, ¿no? Como había puesto en el primer if, vamos a usar if. Entonces, ¿cuál va a ser la condición de este segundo if? Segundo sí. B2. ¿Cómo? ¿B2 qué? sí. B2. B2 Es mayor o igual a que a 5.000. Igual a 5.000. mayor o igual a 5.000. Esa va a ser la condición, ¿no? Si pasa eso, ¿qué tiene que devolver? Entre comillas, aceptable. Aceptable, excelente. Si no, me queda la última opción. ¿Qué hago? Si no se cumple que es mayor o igual a 5.000, Punto y coma, entre comillas, necesita mejorar. necesita mejorar, ¿no? Cierro comillas. Cierro el paréntesis de este sí. Y después cierro el del primer sí. Ok. Ya tendría entonces la función, la fórmula para la primera fila. ¿Sí? Yo agarro esto que está acá y lo arrastro para autocompletar el resto de las filas. Y ahora sí puedo probar a ver si está bien lo que hice. Cantidad de ventas 6.000. ¿Es más de 7.000? No. Vamos a verlo acá. ¿Es más de 7.000? No. Entonces no entra por acá, entra por el sí, no. Sí, por el no. Sí. La cantidad de ventas es mayor a 5.000. ¿Es mayor a 5.000? ¿Cómo, profe? Repite la pregunta. Sí. Vamos de nuevo. Mayor a 5.000. Tenemos cantidad de ventas. ¿Es mayor a 7.000? No. No, no es mayor, ¿no? Entonces no entra por el sí, sino que entra por el tercer lugar, que es el sí, no. Y acá yo puse otro sí. Sí, la cantidad de ventas es mayor a 5.000. Sí. Sí. Entonces entra por acá y me vuelve esto. Aceptable. ¿Pasa eso? Sí, me vuelve aceptable. Acá, para cuando es mayor o igual a 5.000, está bien. ¿Sí? Vamos con el que sigue, este de acá. Cantidad de ventas, ¿es mayor a 7.000? Sí. ¿Se cumple? Sí. Sí. Tiene que entrar por el primer lugar, entonces. Sobresaliente. ¿Devuelve sobresaliente? Sí. Entonces está bien. Tenemos que... esto de acá está bien y este está bien. Necesitamos alguno que entre por el caso contrario. ¿Cuándo entra por acá? Cuando no es mayor o igual a 5.000, ¿no? Por ejemplo, este 4.500. No es mayor a 5.000. Bien.
lo que hay en esta celda es mayor a 7000, No. No. no entra por acá, sino que entra por este if, no por este lugar, el tercer lugar. Vamos acá. Como le pusimos un if, entra acá. ¿Sí? Entonces dice, las ventas, ¿sí? ¿Es mayor a 5000? ¿Esto es mayor a No. 5000? No. No entra por acá, sino que entra por acá. Y devuelve, necesita mejorar. ¿Está devolviéndolo? Sí. Entonces lo que hicimos está bien. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Sí, es algo nuevo y quizás hay que pensarlo mucho. Por eso traje esto para practicar, ¿sí? Y les vuelvo a decir, anímense, así al menos se sacan ese miedo y ya después cuando lo hagan solos en sus casas tienen resuelto pero un 80% de este tema. Pero bueno, es eso. Es quizás pensándolo lo logran entender, pero si lo hacen ya están un paso más adelante, ¿sí? Por eso habíamos traído esto para hacer en clase. El siguiente, ¿sí? Dice cantidad de ventas. ¿Es mayor a 7000? ¿Es mayor a 7000? No, es igual. No va a entrar por sobresaliente, sino que va a entrar por Es- tercer lugar, ¿no? Y acá, ¿es mayor a 5000? No. ¿No? Perdón, sí. Ok. Es igual. Es mayor a 5000, ¿no? Entonces entra por aceptable, Aceptable. ¿sí? Si acá le hubiésemos puesto mayor o igual a 7000, ahí sería otra cosa, pero solo le pusimos más de 7000. Fíjense que dice más. El mayor o igual está acá, en este. Y ahora que lo estoy viendo, lo decimos mal, porque dice mayor o igual en el 5000, ¿sí? Entonces acá esto sería así, mayor o igual. Y mayor o igual, no mayor nada más, ¿sí? Esto... Justo no nos cayó ninguno que sea igual a 5000, pero si fuera igual a 5000 tendría que mostrar aceptable, no necesita mejorar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas con este ejercicio? ¿No? Nos quedan un par más para hacer igual ahí. ¿Estamos bien con este? Sí, profe. Si yo les digo, por Sí, ejemplo... profe, una pregunta. ¿Va a Sí, subir dime. la clase grabada? Por si en algún momento, digamos, tenemos alguna duda a la hora de hacerlo para poder mirarlo de nuevo. Sí, le vuelvo a repetir, porque no sé si estás cuando comenté sobre esto al principio de la clase, que todas las clases me preguntan eso y yo me fijé la clase pasada y no llega a los 20 minutos de reproducción. O sea, habrán entrado 4 personas y cada una lo vio 5 minutos y listo. Entonces, yo la subo, ahora sí, yo la subo y después, nada, lo ven al final de cuatrimestre o quedan ahí subidas. Es lo mismo que nada, eso es lo que les comentaba, ¿sí? Subirlas yo las vengo subiendo las clases. Eso por un lado. Y por el otro, lo mismo. Yo les traigo los ejercicios y no los hacemos en clase. Después se les junta para hacerlos en su casa. Si no pudieron ver el video, como me decían muchos, no lo llegaron a ver, no llegan a hacer los ejercicios estos, lo mismo. Y no se animan a hacerlos en clase, como que se va juntando. Entonces, es eso nada más. Pero yo los voy subiendo todo esto. No lo digo por vos, por quien preguntó, ¿sí? No en particular, pero sí veo eso, sí, que al menos yo puedo ver eso de los videos y no lo estuvieron bien. Bien. Entonces, si yo les digo que si el desempeño es aceptable, queremos pintarlo verde,
Si es no, aceptable amarillo, sobresaliente de verde y necesita mejorar de rojo. ¿Qué herramienta usarían ahí? El formato condicional. Formato condicional, ¿no? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Primero que nada, ¿qué hacemos? Seleccionar las celdas. Agarramos todas las celdas, ¿no? Donde queremos aplicar ese formato condicional. Después vamos a formato condicional. Uy, cerré la... ¿Y qué hacemos ahí? Acá dice aplicar al intervalo C2 a C7, o sea, todas estas celdas ya está puesto porque yo las seleccioné y después fui a formato, ¿no? ¿Qué más? Si el texto dice exactamente. Acá las opciones decimos que si el texto es exactamente... Que tenemos un montón de opciones. Podríamos aplicarlo si la fecha es menor a tal o si la fecha es después de tal. Bueno, nosotros siempre por ahora venimos usando el texto es exactamente. Y acá, si es exactamente qué. ¿Sobresaliente, aceptable o necesita mejorar? Si es, por ejemplo, sobresaliente, ¿qué color le vamos a aplicar? Verde. Verde, este que está seleccionado. Está bien. Agregamos otra. Si el texto es exactamente... ¿Cuál nos queda? Aceptable. Aceptable. Ese iría en amarillo. Vamos a amarillo. Excelente. Este que está acá, por ejemplo. Hecho. Se añadió una regla más. Y si Necesita mejorar, iría en rojo. Necesita mejorar. Y ahí le aplicamos el color. Rojo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Aceptable amarillo, sobresaliente en verde y mejorar en rojo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe. Preguntas. ¿Preguntas? ¿No? Se preguntan qué les podría llegar a tomar sobre esto. Lo que decimos siempre, ¿sí? No vamos a estar paso por paso donde hicieron clic, pero sí pueden decirme, yo les pregunto, bueno, si quiero aplicar un color a tal cosa dependiendo de una condición, ¿qué herramienta usaríamos? Bueno, formato condicional. O les puedo preguntar para qué sirve el formato condicional. Y les puedo preguntar qué opciones tengo para aplicar un formato condicional. Y voy a tener una condición, ¿sí? Que dice que si el texto es exactamente tal, entonces que le aplique un color, ¿sí? No van a tener que ir diciéndome dónde hicieron clic, pero sí explicarme cómo lo usaron, o sea, qué herramienta usaron y cómo hicieron para aplicarlo, ¿sí? Que me demuestren que lo estuvieron practicando y que lo usaron, ¿sí? Lo vieron en la clase y que lo usaron para los trabajos, ¿ok? ¿Estamos bien?
Profe, una pregunta. ¿Usted Sí. va a mandar las fórmulas de cada paso? Las fórmulas. No sé si te sigo. Acá no hay una fórmula. Esto lo que hicimos fue ir a formato y formato condicional. ¿A eso te referís? Sí, sí. Yo este archivo creo que lo subí, digamos, la hoja de cálculos la subí sin todos estos ejercicios. Me parece que tenía los dos primeros que son los que hicimos la clase pasada. Puedo subir esta hoja que tiene Sí, yo la clase farmacia. pasada no llegué a estar completo y la verdad no pude hacer la hoja de cálculo. Se me complicó un montón esta semana. Ok. No, Profe. lo que le decía es que subí hasta los dos primeros que eran los que habíamos visto. Lo que puedo subir, esto que vimos hoy, sí, eso, por supuesto. Dime. No, preguntaba si hay no sé si hay alguna diapositiva o algo armado por si nos olvidamos de alguna partecita de la fórmula o eso, o con Está la grabación y es la hoja de cálculo. Esto no es tanta teoría, ¿no? Entonces eso no tendría sentido porque ya tienen la grabación, tienen la hoja de cálculo y si se fijan, otra cosa que los va a ayudar, si van ahí al signo de preguntas, está bien la pregunta que vos decís, si se olvidan cómo usar una función, ¿no? Ahí es algo que vimos la clase pasada, que es ponemos el igual, ¿sí? El nombre de la función, paréntesis, y vamos a poner sí, if, porque no me lo toma sino, fíjense, ahí if está arriba de todo en la lista. Yo voy al signo de preguntas y me dice cómo usar la función. Me dice, va a esperar una expresión lógica, que es la condición, un valor si se cumple la condición y un valor si no se cumple, ¿sí? Es más, si yo, ahí no entra en la pantalla, pero porque lo tengo medio de cerca, pero ahí la alejo un poquito. Fíjate, te da un ejemplo de cómo usarla. Dice, if, entonces, A2 o una celda es igual a esto, va a devolver esto. Si no, devuelve lo otro. Y bueno, entonces ahí te dice toda la ayuda. Y así es como se usa en realidad Excel, ¿sí? Porque yo les había mostrado, fíjense que Excel u hojas de cálculo, ¿no? Fíjense que acá, en los tres puntitos, si yo voy a esta M que está acá, ¿sí? Funciones, tengo un montón de funciones. Tengo las que vimos, las más importantes, que suma, promedio, bueno, un par de las que vimos. Pero fíjense, si yo voy a todas, hay un montón de funciones. Y por supuesto yo no me las acuerdo todas, ni está cerca la intención de que se memoricen. Entonces, lo importante es acordarse esas poquitas que vimos, y si no nos acordamos cómo funcionan, bueno, nos fijamos en la ayuda esa, ¿sí? Igual sí, o igual if, y ahí nos devuelve una ayuda ahí sobre cómo usarla, ¿sí? Lo mismo, el resto no nos vamos a acordar quizás de que están, pero si sabemos que existe una, o googleamos qué función puedo usar para, no sé, restar dos fechas, por ejemplo, nada, ahí entre eso y la ayuda esta que les mostré recién, podemos resolver algún otro tipo de problema, como el ejemplo que les dije recién, restar dos fechas. O, no sé, cómo buscar la cotización en la bolsa de, no sé, una empresa, cosas así que no tiene nada que ver con una operación matemática, pero se puede hacer con Excel o con hoja de cálculo. Bueno, ese tipo de cosas es así como se trabaja. Entonces, bueno, volviendo un poco a la órbita, si no se acuerdan cómo usar una función, ahí está la ayuda, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, pero Bien. Me perdí un poquito de lo que les venía diciendo. Les dije lo que le puedo llegar a preguntar, entonces eso en un examen, ¿sí? Cómo se usa la función, cómo la aplicarían, ¿sí? O qué es el formato condicional, qué me sirve para resolver,
Con la función condicional lo mismo, ¿sí? ¿Para qué sirve la función condicional? ¿Qué parámetros espera la condición? El valor si se cumple la condición, el valor si no se cumple. Ese tipo de cosas, no dónde fueron haciendo clic para resolver. No, eso no, como les digo siempre, no sirve. En cambio, si me dicen cómo usarla, para qué sirve, ahí me demuestran que estuvieron haciendo los trabajos, que practicaron, etc. ¿Ok? Profe, ¿nos podrías decir porque como creo que todos tenemos el mismo problema de que quizás lo entendemos y no sabemos cómo expresarlo, si nos podrías decir una definición, por ejemplo, de formato condicional y de función, como para que después nosotros nos podamos explicar. Sí, lo dijimos en la clase, creo que 2 o 3 veces, pero vamos de nuevo. Una función condicional nos sirve para evaluar una condición, en caso de que se cumpla, devolver un valor, caso contrario, devolver otro valor. Entonces, en una función condicional vamos a tener una condición en la cual si se cumple devuelve un valor, puede ser un texto o un cálculo numérico, lo que fuere. Caso contrario devuelve otro valor. ¿Sí? Y el formato condicional nos va a permitir evaluar una condición también, como por ejemplo si el texto es exactamente un texto dado, en caso de que se cumpla le aplica un formato. ¿Cuál puede ser un formato? Bueno, eso lo vimos al principio, puede ser aplicar un color, el formato de texto lo habíamos visto, aplicar un color, aplicar negrita, cursiva, subrayado, etc. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno. Tenemos 3 columnas. Fechas de... La fecha la tienen del segundo parcial, ¿no? Tenemos 4 clases, ¿sí? Si sacamos la de hoy nos quedan unas 3 clases. Si sacamos la clase de repaso nos quedan 2 clases. O sea, de temas nuevos y de clase nos quedan 2. Después tenemos una de repaso y una del segundo parcial. ¿Ok? La fecha exacta no la tienen, me dijeron. Bueno. 12 de julio nos habían dicho. Ya te confirmo. Exactamente. El 12 del 7. ¿Ok? Bien. Este de acá parece fácil, sí, pero tiene algo un pasito más que los anteriores no tenían, ¿no? ¿Qué es lo que tiene distinto? Vamos a usar, tenemos persona y edad, ¿sí? Y en tercer columna, tipo de paciente. Según la edad, vamos a clasificarlo en tipo de paciente. ¿Cuáles son los tipos de pacientes? Bueno, está acá en el enunciado. ¿Qué es lo que pasa acá? Así a simple vista, sin empezar a escribir ninguna forma. Tenemos 4 condiciones. Tal cual. Hemos hecho hasta 3 condiciones y este tiene una más que en la cuarta. Entonces, deberíamos usar una función sí más. Tal cual, excelente. Muy bien. Vamos a tener una función sí más para tener una opción más, ¿sí? Es lo mismo, pero en lugar de en el último de decir sí no y ya está, le ponemos en el sí no otro sí y con eso agregamos una opción más. Pregunto, ¿cómo sería eso entonces? Primero que nada, ¿cómo empezamos? Igual sí. Igual, sí.
B2. B2, excelente. ¿Qué dice acá? Menor. Menor 18. 18. Menor a 18. Esa va a ser la primera condición, ¿no? Si lo que hay acá es menor a 18, punto y coma. Punto y coma. Si se cumple eso, ¿qué tiene que devolver? Es un niño. ¿Cómo poníamos el texto? Es un niño. ¿O no? Tal cual. ¿Cómo lo escribíamos? Entre comillas. Comillas, entre niño, comillas. ¿no? Si no se cumple esto, punto y coma. Punto ¿Qué y va a coma. pasar? ¿Cómo? Igual sí. Sí, Ah, no, sí. que hay que poner todas las condiciones. Claro, tal cual. Ok. Entonces, si no se cumple que es niño, B2. sí. Ah, B2, es Menor a joven. 30. menor a 30. Si se Joven. cumple que B2, o sea que la edad es menor a 30, entonces, Joven. entre comillas, joven. ¿Sí? Ojo con eso, si no ponen las comillas les va a devolver un error. Eso no lo vimos, pero supongan, les voy a mostrar así rapidito esto. Si le pongo ¿no? Sin las comillas, fíjense que... está entrando por acá y como no entiende porque no le puse las comillas, ahí me da un error. ¿Sí? Si yo lo tendría entre comillas, ahí no me da error. Entonces eso más que nada para cuando practiquen, ténganlo en cuenta. Ojo con las comillas. Entonces, seguimos por donde estábamos. Sí. B2 menor a 30, devuelve joven, me dijeron, ¿no? Si no se cumple que B2 es menor a 30, ¿qué tiene que pasar? B2. Algo antes de eso. Sí. 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 Menor a 60. B2 menor a 60. Y entre comillas adulto. Comillas, adulto. ¿Qué más? Punto y coma. Punto y coma. Sí. ¿Cómo? Sí. Ya estamos por acá, ¿no? La última posibilidad. Va Entonces, solo mayor. Caso claro, contrario. cuando estás en la última ya no tenés que agregar otro sí, sino que es el último sí no, y le pasas directamente adulto mayor. Adulto. ¿Sí? Cuando estás en la última opción ahí, le pasas esto. ¿Sí? No agregas otro sí. ¿Ok? Excelente. Uy. Estaba ahí, ¿no? Entonces tenía cerrado este if de acá. Ahora tengo que cerrar este de acá. Y ahora tengo que cerrar este de acá. Entre paréntesis. Y ahí ya estaría. Transportar. Entonces arrastro hacia abajo para autocompletar. Vamos a fijarnos si está bien. B2 es menor a 18. ¿Esto acá? Sí. Entra por acá, sí, y devuelve niño. Bien, perfecto. Entonces es esto, cuando es menor a 18, devuelve niño. ¿Esto de acá es menor a 18? No. No. Entonces no entra por niño, entra por acá. Si no. ¿Esto que está acá es menor a 30? No. ¿No? El 25, 25. sí. Ay, pensé que era el de 45, perdón. No es menor a 30, entonces sí es menor a 30, entonces entra por joven. ¿Sí? Entra por ahí y devuelve joven. ¿Está bien? Sí. Entonces este de acá también estaría bien. Y acá, esto que está acá, ¿es menor a 18?
No, es un adulto. No entra por acá, entra por acá. Esto que está acá es menor a 30. No. No, No entra por acá, entra en este. Y dice, esto que está acá es menor a 60. Sí. Entonces devuelve este adulto. No entra por acá, entra por el primero y devuelve eso, adulto. Por último, el valor de acá es menor a 18. No. Entonces no entra por acá, sino que entra en el segundo lugar, que es este if. menor a 30 no. Menor a 30 no entra por acá, entra por acá. ¿Es menor a 60? No es menor a 60, no entra por acá, sino que entra por este de acá, que finalmente es adulto mayor. Y devuelve adulto mayor, con lo cual está bien. ¿Sí? Esto más bien es para que vean que se puede hacer, ¿sí? No es que les voy a tomar algo como esto ni nada por el estilo, pero está bien que sepan que si tienen varias condiciones, los pueden resolver agregando un if uno adentro de otro, ¿sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Sí, profe. Creo que acá, por eso repito el tema de la práctica. Acá quizás viéndolo así, resolviéndolo entre todos, lo logran entender. Y bueno, ahora les va a quedar practicar esto y tratar de hacerlos y esas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, veo que lo pueden resolver, que se suman a lo que vamos haciendo. Eso es importante. Entonces, tenemos este que está acá. Medicación. Este ya voy a cerrar un poquito la pestaña porque si no, no veo la hoja. Este tiene algo un poco distinto que el resto no lo tenía, ¿sí? Y no tiene consigna. Ya me acordé por qué. Acá tenemos la hora actual, ¿sí? Fíjense que la hora, para traer la hora en una celda, podemos usar una función que es now, que es esta que está acá, ¿sí? Función now, sin pasarle nada, nos devuelve la hora. Puede ser que está un poco desfasada, así vemos que son 10 y 18, porque no está actualizada. Si yo actualizo la pestaña, ahí me tiene que reflejar el cambio de la hora. O porque, no sé, tome ese horario. Me parece que sí, que está tomando este horario. Bien, entonces, ahí cambió. 18, 44 segundos, bueno. Cuestión. Acá dice, tenemos varias columnas, ¿no? Dice nombre, apellido, habitación, ¿sí? Cama, número de cama y el horario en que tiene que tomar una medicación. Entonces, y la otra columna dice debe tomar medicación, ¿sí? ¿Cómo puedo saber si tal o cual cama tiene que tomar la medicación o no? En el día de hoy. ¿Cómo se les ocurre que tengo que hacer? Esto acá es la hora en que debe tomarla, ¿sí? Contando la hora actual que es y que la tiene que tomar a las 4 de la mañana. Tal cual. Me fijo la hora en la que es ahora, o sea, lo que está en esta celda, y me fijo si lo tiene que tomar a las 4, si ya pasó esa hora o no. O sea, si la hora actual es mayor a la hora en que tiene que tomarla, es porque ya la tomó, supuestamente, ¿no? Si no, sí debe tomar la medicación. ¿Sí? Muy bien. Se puede poner. Entonces, No entendí, ¿qué hacía la función? Esa now. ¿Está acá? La que puso ahora.
Esa Now. Está now. Acá en esta celda estamos mostrando la hora. La hora La hora actual. actual. Lo único que hace es mostrarte la hora actual. Está mostrando la hora actual. Ah. Y acá, este de acá, para cada paciente o para cada cama, muestro la hora en que tiene que tomar la medicación, ¿no? Entonces, en este que dice 4, ¿cómo puedo hacer para saber si ya pasó la hora en que lo toma o no? ¿Ya tomó la medicación o no? Por ahí la compañera dijo, lo había dicho. Si leemos la hora actual y la hora en que tiene que tomar la medicación, ¿cómo puedo saber si ya la tomó o no? Y colocar una función que diga horario de toma de medicamento o cómo puede ser la consigna. Si la hora actual, ¿no? Si lo que hay acá es mayor a la hora de la medicación, entonces debe tomarla no. No, porque Claro. ya pasó el horario. Ya pasó. Caso contrario, sí. El antes y el después. ¿Ok? Antes ¿Me siguieron? y este después. Yo lo sigo, pero que hay que poner ahí una función, por ejemplo, igual si número de celda. Vamos a ver. eh, Yo pondría, sí, de 00 al horario de Now, ya tomó. El cambio. ¿Cómo? Sí, esta Yo acá. pondría, Unos de sí, clase. del horario. E3. Sigue 3. Si E3 Sí. La y tunilla. el horario Now, Antes de las 10 de la mañana. Si O de las 10:30. A ver. Vámonos. ¿Contra qué es lo que tengo que comparar? Este horario con este, ¿no? Para saber si ya pasó. Entonces, primero quizás ahí les conviene poner la hora actual. Si la hora actual es mayor a la hora en que debe tomarla, entonces ¿qué tiene que hacer? ya tomó. ¿Debe tomar la medicación? No. Profe, No. perdón, ¿y no le puedo poner no me puedo identificar con un color? ¿Cómo? ¿Puedo poner los horarios e identificarme con un color? Vos lo que podés hacer es, después de aplicar esto, decir, bueno, si ya la tomó, pintarlo con un color y si no, con otro. Eso podés hacer, pero primero tendrías que saber si ya pasó el horario o no. Claro, yo por ejemplo, a mí me pasa cuando paso informes. Es decir, cuando subo un PDF en crudo que está para informar, lo pongo de un color. Cuando ya fue informado, lo descliqueo y lo pongo subido a historia clínica, por ejemplo. ¿Y eso lo haces con hoja de cálculo? Sí, con Excel. Por eso pregunto. Podrías tener, sí, una columna que te diga si lo subiste o no, ¿no? Sí. Y en caso de que sea que sí, mostrar una cosa y caso contrario mostrar otra, ¿no? Que si Claro. fue subido. Lo que pasa es que son tantos y tenés que hacer el seguimiento dentro de la historia clínica, porque si a vos te falta un estudio en la historia clínica, en el programa, después tenés problemas, entonces tenés que chequearlos muy bien uno por uno, ¿me entendés? Claro, sí, no, me imagino. Sí, no, en ese sentido no se me ocurre que pueda solucionar eso, ¿no? Sí podés ir viendo uno por uno el estado en el que está e ir cambiando ese si te va a decir si fue subido o no. Pero ese trabajo manual, sí, con hoja de cálculo no se me ocurre. Habría que ver qué es lo que se usa, si hay alguna forma para saberlo automático, si se subió o no, pero no se me ocurre. No sé dónde lo suben, si es otro sistema externo. Bien. También. De poder, pero ya
está fuera del alcance de lo que vamos a hacer, ¿sí? Claro, no, es un sistema, se llama GEFAMED, lo debes conocer. Se trabaja en un montón de sanatorios con eso. Lo que pasa es que, bueno, es tan grande la cantidad de personal y tan grande la demanda de pacientes que lo que corresponde, es decir, lo que está bajo tu responsabilidad, tiene que estar chequeado que lo haya subido vos a la historia clínica, ¿me entendés lo que te quiero decir? Claro. Sí, ahí capaz entonces es cambiarlo de forma manual y sí lo que podés hacer en otra columna es mostrar algo en base si ese valor está en que sí se subió, mostrar algo o no, o cambiarle el color, sí, cambiarle el color si dice que sí se subió, esas cosas sí. Yo lo que hago es hacer un pequeño recorte en la partecita del horario y lo pego. Ok, bien. Bueno, sí, eso sí, quizás habría que ver en específico qué es lo que hay que hacer, pero sí, lo que es revisión del archivo, eso no se me ocurre así. Debe haber alguna forma, pero ya creo que excede lo que vamos a ver. Y lo otro, bueno, depende de lo que es lo que agrega. Si el recorte se lo sacás del mismo PDF, también lo mismo, no sabría. No te queda otra que hacerlo de forma manual. ¿Ok? Bien. Entonces, si lo que hay en esta celda de acá, si el horario actual es mayor al horario de la medicación, ¿debe tomarla o no? Caso contrario, sí. ¿No? ¿Estamos bien? En ese caso se toma el dato que puso del horario en la celda que está al costado. ¿Cómo? En la función. En ese caso se pone la celda J2 Claro. como dato. Está bueno. Sí. Como dato de la consigna. Sí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok. Ahí no lo arrastró, ¿no? No lo arrastré. Por ahora solo hicimos uno. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno. ¿Dudas sobre cómo lo hicimos? Bueno. Está raro. Habría que reverlo. A ver. Una cosa que me acordé, que cuando hicimos los primeros, sí, que vi por los primeros que estaban, que me enviaron, es que hay algunos que tienen el formato así, o que tiene un punto en lugar de coma, o que se ve raro el formato. Eso lo pueden cambiar, fíjense, ven que acá tiene el signo pesos. Igual no es que estaba mal, sino que lo vi, me acordé y digo, les voy a comentar a los chicos. Desde estas opciones de acá se puede cambiar que se muestren dos valores después de la coma, o cómo se va a mostrar el formato del porcentaje, ¿sí? Si va a ser una moneda, ¿no? Si, por ejemplo, en esta factura yo quiero que este subtotal sea una moneda, entonces ahí ya me lo formatea, me pone 14.500, pero con formato de dinero, ¿sí? Y esto de acá puedo decir, bueno, no, quiero que haya dos lugares después de la coma. Puedo aumentarlo o puedo disminuirlo. Si quiero que haya dos, como ahí. ¿Sí? Entonces me lo redondea. Acá lo mismo. Puedo seleccionar un conjunto de celdas y decir, bueno, no, mostrame menos decimales. O más. ¿Sí? Ahí dos. ¿Ok? Eso es estos botoncitos de acá. Si es otro tipo de... Van a ver que tienen distintos tipos de formatos. Nosotros lo que vamos a usar para lo que hacemos acá, números, porcentaje, puede llegar a haber alguno, y después moneda, ¿sí? Pero bueno, tienen distintos formatos dependiendo de lo que va a contener la celda.
Bien, estamos medio sobre la hora. Dudas, consultas hasta acá. ¿No? Esto lo voy a subir. Y bueno, algo quieren repasar antes de finalizar la clase, si no, estaríamos hasta acá. ¿Ok? Profe, ¿esto lo va a subir como para practicarlo? Sí. Esto obvio lo subo y subo todo lo que hicimos hoy, lo voy subiendo. ¿Dudas entonces? ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer la clase hasta acá. Recordamos que nos quedan, en total son como 4, nos quedan, contando estas, son 4, son unas 3 clases, sí, pero nos queda una clase de la última, ¿no? La de la práctica general y 2 más, así que bueno. Nada, si repasan los videos, tratan de repasar un poco esto, nos vemos la clase que viene y evacuamos todas esas dudas, ¿sí? Profe, ¿ya quedamos todos registrados o va a tomar lista? Sí, ya lo tengo registrado, no se preocupen. Gracias. Gracias por recordar. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Buena semana, buen fin de y buena semana. Bueno, profe, gracias. Hasta luego.